Microtia es una patología muy frecuente en nuestros países. Quisiera hablar un poquito de mi persona para quienes no me conocen. Dicen que alabanza en boca propia no es bueno, pero vale la pena que la gente sepan o las personas sepan quién está al frente de esta pantalla el día de hoy. Para quienes no me conocen, pues mi nombre es Dr. Luis Andrés Serrano. Yo soy de Ecuador, de la ciudad de Cuenca, creo que modestia aparte la ciudad más bonita del país. Soy casado, tengo una hermosa esposa, un bello hijo. Son mi familia y tengo 4 gatos que son mi familia adicional. Soy médico cirujano, me gradué en el año 1995. Desde esa fecha hacia acá me dedico casi de manera exclusiva a la parte audiológica. Soy especialista en audiología con una licenciatura, masterado y un PhD en audiología. Tengo realmente 25 años de profesión, este mes cumplíamos 25 años de profesión y pensábamos celebrarlo a lo grande, pero el virus creo que nos quitó la celebración, más no las ganas de seguir sirviendo a la gente, y en eso vamos a seguir trabajando. Tengo 22 años que me dedico a la audiología de manera exclusiva. Muchas veces les comento a la gente que yo debía haber sido otorrino, como los 11 otorrinos que hay en mi familia, pero ciertas circunstancias hicieron que me involucre en esta hermosa especialidad, que es la parte audiológica, sobre todo por la capacidad que tenemos de ayudar a personas con deficiencias auditivas y de ellos los niños de manera casi exclusiva actualmente. Soy especialista en electrofisiología auditiva, es decir, los diagnósticos con sistemas de alta tecnología para niños. Soy propietario y a la vez director médico de Audiocentro, la empresa en Ecuador, próximamente la misma en México, y director y propietario de la empresa Senaudi en Bolivia. Estamos en un punto de expansión que ya les voy a comentar. Y en el tema microtia, pues me dedico ya 11 años a trabajar en el área de microtia. Realmente desde mis inicios tuve pacientes de microtia, pero mi enfoque era muy diferente al que lo tengo actualmente. Les voy a comentar incluso en un afán de anécdota lo que me sucedió hace poco con una paciente. Pero al momento me enfoco mucho en el tema de audiología infantil, microtia es uno de ellos, y otras patologías que ya vamos a comentar. ¿Qué es lo que se conoce de microtia? Pues obviamente muchos de ustedes, muchos padres incluso probablemente tengan mayor conocimiento de microtia que muchos profesionales. Es uno de los errores que tenemos ahora, que los llamados especialistas y los que deberían enfocar el tema de la microtia hacia los padres de familia no tienen lastimosamente la información adecuada, y al no tenerla no brindan la información adecuada y causan muchos problemas a los padres, especialmente en qué podemos hacer para ayudar a nuestros hijos. ¿Qué es lo que conocemos de microtia? Veamos un poquito. Antes que nada, para entender el tema de microtia, primero necesitamos entender el tema de la anatomía que involucra la patología de microtia. En la imagen que ustedes ven en pantalla, es una imagen que muchos probablemente la conocen. Enseñamos todo lo que es el sistema auditivo como tal. Mucha gente piensa que la audición es solo la oreja en sí, no, involucra muchas estructuras. Tenemos el oído externo. El oído externo es el que ustedes ven en el tema de la microtia, porque involucra el pabellón auricular y el conducto auditivo externo con la porción externa de la membrana timpánica que está aquí. Tenemos el oído medio, que ustedes no lo ven y que es el que probablemente tiene muchísima mayor importancia en el tema de la audición y en el tema de la microtia, obviamente, porque es el que causa, o su malformación causa la mayor parte del problema auditivo. En el oído medio tenemos unas estructuras que son los huesecillos más pequeños del cuerpo humano, una cavidad, ¿sí? Y obviamente la membrana timpánica. Luego tenemos el oído interno, que es donde realmente se procesa el tema auditivo. Es decir, nosotros escuchamos porque los sonidos llegan desde el exterior a través del conducto, los huesecillos, la membrana timpánica, y llegan al oído interno. Aquí esas vibraciones se transforman en electricidad, que son llevadas por el nervio hacia el cerebro, y el cerebro es el que al final interpreta lo que son los sonidos. Es decir, cuando nosotros tenemos problemas auditivos, podemos tenerlos en cualquier parte de la vía auditiva. En microtia, obviamente, la mayor parte de los problemas se concentra en la parte externa y media, ventajosamente no en el oído interno.
en la mayoría de los casos, por supuesto. La microtia, muchos ya la conocen, se denomina así por el tema latino microtum, que significa oreja pequeña, ya se lo conocía desde la antigüedad realmente. Y es una malformación que externamente se manifiesta por una deformidad del pabellón auricular. Es decir, la oreja no tiene ni el tamaño ni la forma normal. Y en la mayoría de los casos, prácticamente todos, lleva una alteración del conducto auditivo externo y del oído medio. Hay varios tipos de microtia. Este cuadro lo conocen muchos padres, pero esta es una clasificación más desde el punto de vista estético, ¿sí? Nosotros tenemos microtias grado 1, es decir, la oreja mantiene la anatomía muy parecida a lo normal y muchas veces pasa desapercibida por esa razón. Es decir, es casi normal y la gente no se da cuenta, inclusive los profesionales. La microtia grado 2 ya es un poco más alterada, mantiene todavía la anatomía reconocible, pero ya se observa una deformidad. La más frecuente, la microtia grado 3, en la que se conoce como la típica salchichita que dicen los padres, en la cual la anatomía está totalmente alterada, no se observa la anatomía normal, no hay conducto, y es la que con más frecuencia se presenta. Y la microtia grado 4, en la cual hay una ausencia completa de pabellón auricular. Como les digo, esta es una clasificación desde el punto de vista estético. Muchos padres de familia me dicen, doctor, mi hijo ventajosamente tiene grado 1. Y muchos padres me dicen, doctor, mi caso es bien grave porque mi hijo tiene grado 4. Y realmente eso no tiene nada que ver. Lo grave desde el punto de vista audiológico es la ausencia del conducto auditivo. Si no tenemos conducto, implica que la malformación está alterando estructuras de conducción del sonido y el niño tiene un problema auditivo. ¿Qué se conoce de microtia? En el tema de microtia, realmente hay muchas situaciones que son no tan bien conocidas. Muchas veces los mismos profesionales damos mala información a la familia y creo que podríamos resumirla en algunos puntos. La microtia se produce durante las primeras 8 semanas de vida. Es decir, es una patología congénita. El niño nace con ese problema. Es una malformación congénita muy frecuente. Se presenta en 1 a 2 por cada 10.000 niños nacidos vivos en promedio. Eso en la mayoría de los países. Sin embargo, hay 2 países en el mundo que llevan la delantera en el tema de microtia, y son Ecuador y Bolivia. Mucha gente cuando me consulta el tema me dice, miren, en Ecuador está la mayoría de casos, y les tengo que decir que no. Ecuador no es el país que más casos tiene, realmente Bolivia tiene muchos más casos de microtia que Ecuador. El tema es que no todos llegan al médico, no todos son diagnosticados por tema estético, tema vergüenza, yo qué sé. Es una realidad que la hemos cambiado en los últimos 4 años y me ha permitido determinar que Bolivia tiene muchos más casos que Ecuador. En Bolivia se pueden llegar a presentar, en Ecuador y Bolivia, entre 1 a 2 casos por cada 1.000 niños nacidos vivos. Es decir, 10 veces más estadística que los países del resto del continente. La microtia puede ser aislada en la mayoría de los casos, significa que no se presenta con ninguna otra alteración, es decir, solo es la malformación de la oreja, pero puede presentarse asociada a otros síndromes. Con frecuencia vemos niños con Treacher-Collins que ya involucran malformaciones mucho más marcadas de la estructura facial, el síndrome de Goldenhar que involucra unos quistes a nivel del ojo, incluso malformaciones de columna, niños con síndrome de Down, que es un tema que yo lo manejo aparte, tengo niños con microtia y síndrome de Down, y la microsomía hemifacial, que es la malformación de la parte de la cara de la microtia, es mucho más pequeña y se presenta en todos los casos. Todos los niños con microtia tienen microsomía hemifacial. Significa que ese lado es un poquito más pequeño, en unos mucho más marcados que en otros, pero que a la larga no es realmente un mayor problema, siempre y cuando no sea una malformación muy marcada que involucre alteraciones a nivel de la mandíbula que requieren otro tipo de tratamiento y manejo. La posibilidad de que el oído interno se dañe es alta, es decir, cuando yo manejo tamizaje auditivo neonatal, es decir, el diagnóstico de la hipoacusia en niños recién nacidos, nosotros conocemos unos factores que denominamos factores de riesgo, es decir,
algo que nos puede hacer pensar que el niño tiene un problema de audición, y las malformaciones craneofaciales, microtia, entre ellos, pueden causar daño neurosensorial. Por eso la importancia de valorar a los niños de manera temprana y de manera adecuada, que es justamente el tema que vamos a tratar el día de hoy. No hay una causa exacta. Muchos padres de familia me preguntan, doctor, ¿cuál es la razón? Realmente no se conoce una razón. Y lo que sí, y les comento desde ahora a las madres de familia, no es culpa de nadie. Y lo digo eso porque en la sociedad machista latinoamericana la mujer tiene culpa de todo. Y generalmente es porque o se cuidó mucho o no se cuidó nada, o porque tomó algo o no tomó nada, en fin. Y se trata de enfocar la culpa de la microtia hacia la mujer, y no es así. No se conoce una razón exacta. Lo que sí se conoce es que hay un factor, la hipoxia, es decir, la falta de oxigenación en la formación del niño, que causa la malformación. Eso sí está demostrado. Por ejemplo, nosotros tenemos casos de gemelos en los cuales un gemelo no tiene microtia y el otro sí. Y la explicación es que como comparten una sola placenta, el un gemelo recibe menos oxigenación y por ende desarrolla la microtia. Y obviamente los factores medioambientales, que es lo que hace que en Ecuador y Bolivia tengamos muchísimos mayores casos, que es la altura. La altura mayor a 2.500 metros implica menor oxigenación y por ende mayor posibilidad de microtia. En Bolivia, por ejemplo, en La Paz tengo muchos casos, y en La Paz, en la zona del Alto de La Paz, es que es donde se concentra la mayor cantidad de casos, en la zona de La Paz. Hay algunos medicamentos que pueden ser ingeridos por la madre durante el embarazo, que no son frecuentes, generalmente tratamientos de antilacné, que se ha demostrado que hay un poco de relación. La talidomida, que era un medicamento para las náuseas, que se dejó de usar hace muchísimos años por las malformaciones que causaba, pero que se está utilizando nuevamente. Y obviamente puede empezar el tema de microtia encelado. Enfermedades, la rubiola, que aparte de microtia puede causar sordera neurosensorial. Y las causas genéticas. No se conoce al momento una causa genética como tal para causar microtia. No hay un gen determinado que cause microtia. Es por eso una de mis molestias cuando a los padres les obligan o les piden hacer estudios genéticos a los niños. Si no sabemos lo que buscamos, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Se ha demostrado la parte genética, sí, en síndrome de Treacher-Collins, por ejemplo, o una alteración en síndrome de Down, pero como tal, una transmisión genética de microtia, no hay un factor demostrado y determinante. Que tenemos niños con posibilidades mayores de microtia cuando hay otros casos en la familia, sí, y podría determinar un tema genético, pero que aún no se lo ha comprobado. Nosotros enviamos el año pasado más de 170 muestras a la Universidad de Harvard, y ellos están analizando, haciendo un mapeo genético de esas muestras, y son muestras de niños que tienen hermanos, primos, padres con microtia. Entonces hicimos muestras conjuntas para que Harvard las estudie. No tenemos aún un resultado, esperamos en estos meses, años tal vez, que ellos ya nos den el resultado del mapeo genético. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en Microtia? Les voy a comentar un poquito del proyecto. Microtia Latinoamérica no es más que compartir la experiencia que tenemos en Ecuador, en Bolivia, en otros países con menor casuística y con menor experiencia, obviamente, en el tema de microtia. Si nosotros como Ecuador, como Bolivia, que tenemos muchísimos casos al año, no tenemos aún una experiencia marcada en los profesionales, no se diga en países como Chile, Argentina, donde la casuística es muchísimo más baja, obviamente Costa Rica, igual países de América Central. Entonces, lo que tratamos es de compartir la experiencia que tenemos para que otros médicos y otros profesionales puedan mejorar en la atención a los niños. Aquí tienen un poquito de las estadísticas de microtia en Latinoamérica. Para que tengan una idea, en Latinoamérica estadísticamente nacen 2.000 niños al año con microtia, ¿sí? Ustedes pueden ver que los países marcados con la línea son donde me enfoqué en el trabajo, y tenemos Bolivia, Ecuador, México, Perú con la mayor cantidad de casos. Debemos considerar, ustedes van a ver México 600 casos al año, pero consideren que México tiene una población, o mejor dicho, un volumen de nacimientos de casi 2 millones de niños por año. Entonces la tasa no es tan alta. En cambio, Ecuador, con 300.000 niños por año, tenemos 326 casos por año. Igual Bolivia, 240.000 niños nacen al año, 240 casos promedio por año, lo que implica la mayor cantidad de casos de microtia en Latinoamérica. Pero todos los países están representados
Podemos tener Argentina 120 casos, tal vez el siguiente Colombia con 140 casos, que por cierto estamos armando, Dios quiere, una oficina dentro de poco ahí en Bogotá. El proyecto Microtia, bueno, en Ecuador nosotros como Audiocentro manejamos 3 patologías dentro del proyecto. Tenemos microtia, tenemos síndrome de Down y tenemos labio leporino. Estas 3 patologías conllevan algo en común: la hipoacusia conductiva, es decir, la sordera conductiva que los niños presentan, y sobre todo el pésimo manejo de parte de los profesionales. Muchos de los niños no tienen una buena evaluación, sobre todo el síndrome de Down, por ejemplo. No hay un buen manejo en rehabilitación y es algo que nos llena mucho de pena, porque en el caso del niño con síndrome de Down, por ejemplo, si no hay una evaluación temprana y no hay una rehabilitación temprana, estamos condenando al niño a tener una calidad de vida muy baja. Entonces, el enfoque que tratamos en Ecuador es de manejar las 3 patologías al mismo nivel. El síndrome de Down lo estamos ya llevando a Latinoamérica también. Vamos a empezar un poco la expansión ya en Bolivia y en México. Esperamos en los próximos meses y años pues mejorar muchísimo más del tema de Down también. Microtia Latinoamérica empezamos realmente en el 2016, que fue la primera vez que salí del país, que fuimos a Bolivia. Y desde ahí pues no hemos parado de viajar. Hemos estado en Perú, en México, ya estamos en Paraguay también. Y vamos a seguir visitando los principales países de Latinoamérica. Como digo, si Dios quiere, el virus no nos complica, empezaremos ya las brigadas en Costa Rica, las charlas en Colombia, en Bolivia igualmente, y para tratar de mantener el ritmo de trabajo que tenemos. Al momento estamos con más de 3.000 casos de microtia documentados. Hemos atendido a más de 1.300 casos de manera personal y llevamos sobre los 1.600 casos en el tema online. Creo que eso nos lleva a decir que somos probablemente las personas con mayor experiencia en el tema de microtia. Aquí pueden ver un poquito la representación por países, que no es tan interesante. Una estadística que es buena en el tema de Latinoamérica: el mayor porcentaje se da en hombres, en el 61%. El lado derecho es el más afectado, aunque tenemos un buen porcentaje de niños con microtia bilateral, es más del 16% de casos con microtia bilateral. El grado 3 es el que con mayor frecuencia se presenta. Y entrando ya un poco en el tema, pues en microtia lo principal y primordial es el manejo multidisciplinario. No podemos trabajar en microtia ni en ninguna patología infantil con niños si no tenemos un equipo de personas. Nosotros en este caso empezamos con el tema de diagnóstico, es decir, todo lo que involucra otorrinolaringología y pediatría en los primeros años. El tema de audición, que lo enfocamos nosotros desde los 6 meses de edad. El tema estético, que recomendamos hacerlo a partir de los 10 años de edad. Ya así la doctora Valota en su charla, si la podemos sacar, les dará las razones por las cuales recomendamos hacerlo a partir de los 10 años, no antes. Realmente la audición es primordial, lo principal, y en eso nos tenemos que enfocar hasta que en su momento se pueda hacer un tema de manejo estético. Y la parte emocional, que siempre está presente. Los padres de familia requieren apoyo, muchos de ellos no saben qué hacer, muchos de ellos no tienen el conocimiento y se caen emocionalmente, y necesitamos manejar eso de una manera adecuada. En Ecuador nosotros hemos diseñado un protocolo que es exclusivo nuestro, que se denomina DRR, es decir, es el enfoque: el diagnóstico audiológico, la rehabilitación audiológica y la reconstrucción estética de la microtia. En esta charlita, ya nos quedan unos 15 minutos, nos vamos a dedicar al tema del diagnóstico audiológico en niños. ¿Cómo debemos hacer el diagnóstico en niños para que sea adecuado? Lo primero y primordial, aunque muchas veces me trae un poco de problemas, es quién debe evaluar a los niños. No todos los profesionales están en capacidad de hacer evaluación infantil. Los niños no responden igual que los adultos. En un adulto él me puede decir si escucha o no escucha, o escucha bien o escucha mal. El niño no. Entonces necesitamos tener sistemas de evaluación objetivos, no subjetivos, no lo que yo me imagino que el niño escucha, sino de algo de una manera objetiva y que me permita determinar cómo está la audición. Para eso, nosotros nos enfocamos en el pediatra, por ejemplo. El pediatra yo lo trato de manejar como una persona que haga, aparte de la valoración física y todo lo que va, el tema del tamizaje auditivo. Es algo que tratamos de enfocar en el nivel de pediatría. Ellos deberían manejar el tamizaje
en el caso de microtia unilateral del lado bueno, o en general en los niños el descartar algún tipo de problema. El otorrinolaringólogo, no todos están en capacidad, por eso no todos hacen audiología. Nos enfocamos más en el otorrino como la persona que hace un diagnóstico y el tratamiento curativo en el tema de microtia, preventivo de patologías en el lado bueno, infecciones, en fin. Y si es que alguno de ellos hace tema de evaluación, pues que tenga la capacidad y la formación y sobre todo el equipamiento completo para hacer evaluación infantil. El que sí no doy ninguna confianza, con la disculpa los casos a mis colegas neurólogos, los neurólogos no deben hacer evaluación audiológica, y ese es el primer error que yo encuentro en Latinoamérica. Los sistemas de evaluación auditiva en niños están enfocados a que los haga el neurólogo, y el neurólogo lastimosamente no tiene ni la capacidad, ni el equipamiento, ni el entrenamiento para hacer evaluación audiológica infantil, y ahí es donde empiezan los errores. Quien lo debe hacer, en la mayoría de países los tenemos, es un médico audiólogo, fonoaudiólogo con experiencia y con equipamiento para hacer evaluación audiológica infantil. En Ecuador, la mayoría de hospitales tiene equipamiento para hacerlo y es una ventaja, pero lastimosamente no sucede en los otros países. Entonces tenemos que buscar el tema de cómo evaluar a los niños. Una de las cosas que me llama la atención en Latinoamérica es que solo el 67% de los niños tienen una evaluación audiológica infantil. Esto varía mucho entre países. Por ejemplo, ahora que estuve en Paraguay, casi el 80% no tenían evaluación, pero en promedio el 67% la tienen, que es bueno, aunque debería ser el 100%. Sin embargo, al hacer la información, ustedes ven que los potenciales evocados de tronco cerebral son los que con más frecuencia se encuentran como método de evaluación auditiva. Y lastimosamente el 30% de personas o de padres de familia no tiene idea qué estudios le hicieron a su hijo. Es decir, de ese 67%, el 30% no sabe qué estudios le hicieron al niño. Y es peor aún cuando hablamos del tipo de diagnóstico. Es decir, de ese 67%, solo el 27% sabe que su hijo tiene una hipoacusia conductiva y el 68% no tiene la más mínima idea de qué diagnóstico tiene su hijo, y eso es algo que a mí me molesta de manera permanente. Si los padres gastan, los padres hacen el esfuerzo para evaluar a sus niños y no tienen un diagnóstico, no saben cuál es el problema y al final seguimos en las mismas, y eso no es correcto. Los niños tienen que ser evaluados de manera integral, toda la vía auditiva. El grafiquito que les mostré al inicio, toda la vía auditiva debe ser evaluada. Entonces, para eso tenemos diferentes instrumentos. Vamos a hacerlo un poquito más rápido para no aburrirnos. Lo primero y primordial, la historia clínica de la microtia. Es decir, tenemos que buscar los antecedentes que tiene el niño, factores de riesgo asociados, si hay otras patologías presentes, qué pasó durante el embarazo, qué pasó durante el parto, si hay antecedentes familiares, si hay más microtia en la familia y otras patologías que pueda presentar el niño, porque eso nos va a dar una idea de qué es lo que yo voy a encontrar. No es lo mismo evaluar a un niño con Treacher-Collins que evaluar a un niño con microtia unilateral. No es lo mismo evaluar a un niño con síndrome de Down con microtia que evaluar a un niño con microtia única unilateral. La otoscopía es el primer paso. Y es en el que, por ejemplo, nosotros vemos, generalmente la gente se enfoca a ver el tímpano, no, yo me enfoco a ver las orejas. Muchas veces encontramos esto, la oreja única sin el conducto, pero el otro lado estaba así, o estaba así. Es decir, en una microtia unilateral, que es lo que vino la paciente a la consulta, termina transformándose en una microtia bilateral. Entonces, la importancia de evaluar o de valorar correctamente las dos orejas. Y obviamente, si podemos ver la membrana timpánica, qué mejor. Del lado sano, por supuesto. La timpanometría, autoemisiones acústicas es el examen de tamizaje. Y es un examen que se lo hace con mucha frecuencia en todos los países. Lastimosamente, muchos padres piensan que ese es el examen de audición. Es decir, yo les pregunto si le evaluaron a tu hijo. Sí, le hicieron el tamizaje, salió perfecto. Pero salió perfecto del oído, que puede ser evaluado, porque no puedes hacer tamizaje si no hay conducto. Entonces ya empieza el primer error. Decir que pasa el tamizaje no significa que el niño escucha bien. Significa que su oído, que pudo ser evaluado, probablemente está bien, pero el otro no se evalúa con tamizaje. La timpanometría es un examen que no se lo hace casi en ningún lado y que para mí es imprescindible porque me permite valorar la función del oído medio. Cuando los niños tienen problemas respiratorios, problemas de adenoides, problemas de garganta, puede involucrar patología del oído medio del lado sano y lo diagnosticamos con timpanometría. Entonces, parte del examen que tenemos que hacer a los niños. Los famosos potenciales evocados auditivos. Este es el examen que todo el mundo menciona. Veo yo en las redes sociales, sí, a mi hijo le van a hacer los potenciales, a mi hijo ya le hicieron los potenciales, hay que llevarle los potenciales, y nadie sabe que los potenciales se dividen en partes. Por ejemplo, primero,
tienen que ser hechos a partir de los 4 meses de edad, no antes. Me desespera y me mata de las iras, como digo yo, cuando veo que un neurólogo le hizo potenciales a un niño a los 8 días, a los 15 días de nacido. No es correcto, no se debe hacer. ¿Por qué? Porque el cerebro del niño en potenciales de tronco cerebral todavía no está maduro. Y eso puede causar que el diagnóstico sea errado y que te digan que tu niño es sordo y no es correcto. Entonces hay que evaluar a partir de los 4 meses, ya cuando el cerebro del niño está mucho más formado. Incluso hay que considerar lo que nosotros llamamos la edad posterior al nacimiento en casos de niños prematuros. Si el niño es prematuro, la evaluación tiene que ser pospuesta entre los 5, 6, 7 meses después del nacimiento para tener un diagnóstico adecuado. Los potenciales de tronco cerebral, que es el que se hace en el 90% de los casos, solo me valora la integridad de la vía auditiva. Obviamente hay que hacerlo, es indispensable hacerlo, pero es un estudio incompleto y totalmente subjetivo. No me brinda umbrales, no puedo hacer adaptación de vibradores óseos, por ejemplo, con potenciales de tronco cerebral. No tenemos umbrales auditivos. Cuando yo veo que han calibrado un audífono o un vibrador óseo solo con potenciales de tronco, sé que la persona que lo hizo no tiene experiencia y no sabe qué es lo que está haciendo. Más aún cuando no los hacen por vía ósea. Entonces, los potenciales de tronco son indispensables, pero no son los que nosotros necesitamos para determinar el uso del vibrador óseo. Los potenciales de estado estable, que lastimosamente no se hacen en todos los centros, sí. Este estudio nos determina el umbral específico por frecuencia del niño y nos permite dar mejor dicho, adaptar los vibradores óseos o audífonos con mayor exactitud. Los potenciales tienen que ser hechos bajo sedación, yo los recomiendo. Yo los hago bajo sedación. ¿Por qué? Porque me permite mantener al niño dormido el tiempo necesario para poder hablar toda la vía auditiva. Cuando hacen potenciales evocados bajo sueño natural, lo más probable es que sean incompletos y mal hechos, porque el niño se mueve, el niño no se mantiene despierto. Cuando hay que cambiar de un vibrador a un auricular, el niño se despierta y es un problema. Entonces no se debe hacer en sueño natural. Y por último, tenemos que hacer los potenciales evocados en 2 vías. La vía aérea, que es la que hace todo el mundo, el neurólogo principalmente solo hace vía aérea, que en el fondo no nos sirve de nada, y necesitamos hacer la vía ósea. La vía ósea es imprescindible en microtia porque me permite determinar el umbral coclear, es decir, la función del oído interno como tal, pura. Yo ya sé que el niño tiene un problema auditivo, lo que no sé es cómo está su vía ósea. Y si no tengo la vía ósea, el estudio de potenciales evocados no sirve de nada. Muchos que me consultan me han enviado los resultados y saben cuando yo les menciono, les digo, este estudio no sirve, no vale, es prácticamente basura y perdieron el tiempo en el niño. Yeso me dice a las 2 semanas, yeso, por ejemplo, pésimo. Eso significa que el que lo hizo era un neurólogo que no tiene idea del tema. Los potenciales tienen que ser a partir de los 4 meses. Aquí tienen una idea y los que tienen estudios en su casa me gustaría que guarden esta imagen y comparen los potenciales evocados que les hicieron. Si las imágenes no son así, claritas, unas ondas perfectas, no sirven. Muchas veces yo veo picos y que puede ser cualquier cosa menos un estudio. Y sin embargo los profesionales se dan el gusto de reportarlo como tal. El estudio de potenciales de tronco cerebral debe ser así, perfecto y clarito. Y desde los 80, 70 decibeles hasta los 15 decibeles. Todo el tiempo los veo, son ellos a 90 decibeles, 80 decibeles y ahí termina y no sirven para nada lastimosamente. Este es un estudio de potenciales de estado estable, por ejemplo, en el cual yo tengo la audiometría como tal, es decir, puedo determinar los umbrales auditivos del niño y con esto calibro el vibrador óseo, con esto adapto el implante, con esto adapto las prótesis auditivas. Entonces es la única manera de tener una respuesta real. Si no tenemos un estudio de estado estable, no sirve para poder adaptar a los niños. Por último, tenemos la audiometría tonal. La audiometría es el estudio por excelencia en un estudio audiológico. Lastimosamente es totalmente subjetivo, porque dependo del niño, dependo del equipo, dependo del que hace el estudio. Y hacer estudio en niños con audiometría no es fácil, ¿sí? Se necesita mucha experiencia, se necesita mucha colaboración por parte del niño para poder tener una audiometría. Por esa razón, en menores de 4 o 5 años de edad, recomiendo estudios electrofisiológicos. Potenciales evocados es la mejor manera de tener un estudio objetivo en los niños. Ya estamos terminando. Una vez que hemos hecho todos los estudios,
A ver, antes de pasar, Paulita me dice, a mi hija se lo hicieron antes del mes y el doctor me dijo que era sorda, que no le hablara, que era pérdida de tiempo y no sabe el daño emocional que hacen. Exactamente, Paulita. Ese es el problema, que aparte de la ignorancia de hacer un estudio mal hecho antes de los 4 meses, no saben ni siquiera determinar un diagnóstico. Así como a ti, Paulita, tengo casos que les han dicho que no van a hablar, que no van a caminar, que son retrasados mentales, que, en fin, un montón de barbaridades que lo único que hacen es causar, como tú dices, un daño emocional a los padres. Mario Laria, sí, es una audiometría fisiológica como tal, exactamente, así llamamos. Los estudios de estado estable es eso, es de obtener una audiometría objetiva sin necesidad de colaboración del niño, y son umbrales electrofisiológicos. Claro que son respuestas eléctricas, pero la respuesta eléctrica nos determina umbrales auditivos. Podemos conversar alguna vez, como tú estás aquí, si quieres, puedes ir a mi consultorio y hablamos porque te puedo dar un mejor enfoque en el tema. Pero sí, son respuestas eléctricas y en base a eso obtenemos un umbral auditivo como tal. Bueno, ya hicimos todos los estudios. Al final, ¿qué diagnóstico tengo en los niños? En la mayoría de los casos, los niños tienen una hipoacusia congénita, es decir, nacen con un problema auditivo. Esa hipoacusia congénita puede ser unilateral, si el niño tiene microtia de un solo lado, o puede ser bilateral si el niño tiene microtia de los dos lados. De tipo conductivo, ¿por qué conductivo? Porque el oído interno es normal, y al ser el oído interno normal, el problema es que el sonido no puede llegar desde el exterior hasta el oído interno, por eso se llama conductiva. Y de tipo moderado a severo. ¿Qué significa moderado a severo? Y es una de las preguntas que mucha gente se hace. Sí, doctor, me dijeron que mi hija tiene una hipoacusia severa, pero sabe que ella sí escucha, o yo le levanto la voz y oye. Es decir, la gente no tiene idea de cómo va en el tema. Entonces, para terminar, les voy a explicar brevemente qué significa hipoacusia severa. La imagen que ven en la pantalla en este momento es lo que nosotros llamamos todo el umbral de audición, ¿sí? Los sonidos más suaves están en la parte de arriba y los sonidos más intensos en la parte de abajo. Y toda esta zona coloreada de color rosa es la capacidad auditiva que tenemos de manera normal. Si ustedes ven aquí, hay una zona sombreada en plomo. Esta zona sombreada en gris o plomo es el umbral del habla. Es decir, cuando nosotros conversamos con una persona, estamos hablando a este volumen. Entonces, con audición normal, nosotros escuchamos tranquilamente la voz a volumen normal. Pero ¿qué sucede en una hipoacusia severa? Tenemos esto. Es decir, la audición que normalmente debía estar acá, se fue acá abajo. El niño escucha solo de aquí hacia abajo, nada más. El habla ya no la escucha. El error que dicen muchos padres, sí, doctor, pero yo luego le hablo a mi hijo y él se da la vuelta, me sonríe, me responde, sí, pero porque te escucha por el oído normal, por el lado de la microtia no te escucha. Hay incluso una representación gráfica de los sonidos. El niño con microtia solo escucha sonidos fuertes por el lado de la microtia. Imagínense si es bilateral. Si es que es bilateral, el niño no escucha absolutamente nada de la voz normal. Por eso le tienen que gritar o alzarle la voz para que el niño pueda escuchar. Y es un problema muy grave cuando el niño es bilateral. Entonces, esto significa hipoacusia severa, que el niño no escucha la voz normal. No te escucha por su oído con microtia, solo te escucha por el lado bueno. Y eso es lo que causa muchos de los problemas que lo vamos a ver en la siguiente sesión. ¿Qué les parece? Vamos a poner ahora, espero sus comentarios la próxima semana, tal vez entre martes o miércoles. No sé si la hora les parece cómoda. Y vamos a hablar ya sobre lo que es rehabilitación en niños con microtia, es decir, el uso sí o no de vibradores óseos. ¿Sí? ¿Les parece ahora? Si hacemos una ronda de preguntas por escrito, como digo, lastimosamente no puedo mostrarles la cámara porque me tendría que desconectar. Entonces, vamos a ver algunas preguntas. Tenemos unas que nos han mandado por WhatsApp. A ver, Lucho, cuando hacen un examen de potenciales evocados nos deberían dar los dos resultados. Exactamente, Lucho. El informe de potenciales evocados, déjenme ver si puedo sacar un informe de cómo debería serlo. Vamos a tratar. Debe ser así, deben informarte audición por vía aérea a tal umbral y audición por vía ósea a tal umbral. Si no tienes la respuesta, o sea, porque como digo yo a muchos padres, la aérea no me interesa, porque yo sé que el niño tiene un problema auditivo. O sea, no me interesa realmente, a mí lo que me interesa es la vía ósea, porque en base a la vía ósea voy a adaptarle al niño. O, como tenemos algunos casos,
decirles lastimosamente no sirve un vibrador óseo y tenemos que ir a un implante coclear, por ejemplo, que no es frecuente, gracias a Dios. Pero si no tengo la vía ósea, el estudio no sirve, no sirve. Ok, Mariela, coordinamos, ahora tenemos tiempo y vemos. Rodrigo, cuando yo recogí a mi hija en el hospital me dijeron su hija es especial, nunca va a escuchar ni hablar. Pienso que fue un trauma para toda la vida. Así es, Rodrigo, lastimosamente. Ahora, tú tienes que demostrarles, disculpen la expresión que uso yo muchas veces, a esos ignorantes que estaban equivocados y que tu hija es tan normal como cualquiera y que va a salir adelante sin necesidad de ellos. Paolita, mi hija tiene microtia bilateral grado 3 más paladar blando fibroso. Eso compromete aún más la audición. Ok, lastimosamente tienes dos situaciones, pero que ya confluyen en una sola. El hecho de la hipoacusia bilateral ya causa la hipoacusia severa que tiene tu hija, Paulita. El paladar blando, si tu niña tuviera sus orejas normales, el paladar pudiera complicar la audición. En este caso ya no, pero tu nena tiene que utilizar sistemas auditivos urgentes. Una nena con problema bilateral tiene problemas auditivos, perdón, problemas de vocalización, problemas de lenguaje que se van a expresar de manera severa. Lucho dice, ¿tiene un tiempo determinado para hacer los exámenes potenciales de los niños? Ok, yo recomiendo a partir de los 4 meses y normalmente deberían ser hechos antes del año de edad, porque un niño con problema auditivo, sobre todo si es bilateral, en el caso de Paulita, por ejemplo, si no diagnosticamos antes del año de edad ya estamos o vamos a tener serios problemas en el desarrollo del lenguaje, ¿sí? Entonces recomiendo hacerlo antes del año. Mira, Lucho, niños con hipoacusia bilateral me llegan a los 7, 8, 10, 20 años. Vi jóvenes en Paraguay de 24 años que nunca en su vida les hicieron una evaluación. No es correcto, no es correcto, más aún en los tiempos actuales. Entonces, la recomendación es hacerlo a partir de los 4 meses y en lo posible antes del año de edad. Mario Lal, el 100% de niños con microtia tiene hipoacusia, hay excepción. Mira, como te digo, tengo 3.000 casos documentados. En los 3.000 casos, todos los niños tienen problema auditivo de tipo severo. He tenido un solo caso, uno solo en Paraguay, en un niño con microtia, con ausencia de conducto, que tiene una hipoacusia leve, es decir, la lesión realmente es solo probablemente de tejido blando. Es el único caso que tengo. El resto de casos, todos los niños tienen hipoacusia de grado severo. ¿Ya? Rodrigo dice, mi hija tiene microtia bilateral, usa un audífono, pero siento que la maltrata mucho. Ok. Rodrigo, ¿de qué país me escribes? Porque eso probablemente me dará una explicación de por qué está pasando eso. ¿De qué país me está escribiendo Rodrigo Alvarado? María Eulalia Vanilla González. Lucha, mi hijo tiene microtia en su oído derecho y en el izquierdo tiene problemas de audición. Es recomendable ponerle un audífono en el izquierdo, bien chavos en el derecho. Ok, Lucho. Casos como los de tu hijo los veo muchos. Probablemente la microtia sea del lado derecho y estoy más que seguro que el lado izquierdo puede tener una estenosis de conducto o una lesión de tipo conductiva también. Y generalmente yo adapto vibradores óseos en los dos lados. Sí tengo casos, sí los tengo, pocos ventajosamente, en el que tengo que adaptar audífono en el lado normal y el vibrador óseo en el lado derecho. Y generalmente esos pocos casos, la audición del lado derecho es perfecta, es decir, el oído interno es normal y hay el daño neurosensorial del lado opuesto. Por eso los estudios y por eso la necesidad de hacer los estudios. A ver, Yajaira dice, hola mis niños con microtia bilateral, ¿qué pasó? Se me fue. ¿Sí me están escuchando? Parece que se me fue la imagen. A ver, Yajaira dice, a mi niña con microtia bilateral solo hicieron potencial, se le pusieron una diadema, estoy bien, soy de nuevo, tiene 2 años, todavía no menciona palabras. Lastimosamente, Yajaira, estoy más que seguro que lo que le pusieron a tu hijo es un Frankenstein, que ya lo veremos en la siguiente charla, que es un equipo que no debería estar utilizando porque es una basura que no sirve y más bien le va a causar más daño a tu niña. Si es que es posible, deberían quitarle o retirarle ese equipo. Estamos todavía, no sé si me están escuchando, se me volvió la pantalla negra aquí. A ver, Luz Vanessa dice, ¿qué tal recomendable es usar el audio para un bebé de 1 año con pérdida auditiva moderada? Es obligatorio utilizarlo, Luz. Cualquier niño con pérdida auditiva debería utilizar un sistema de... Pongamos un caso, y les voy a poner un ejemplo que lo uso siempre. Si yo fuera oftalmólogo, y tú me consultas
porque a tu bebé le parece que le falta la vista y yo te digo, mira, le está faltando el 20, 50% de vista, que no es mucho. No le pongas lentes. ¿Tú qué dirías? Mucha gente me dice, no, está loco, si el niño tiene un problema de visión le tengo que poner lentes. Entonces, ¿por qué no hacemos lo mismo con los niños con problemas auditivos? Un niño con problema auditivo tiene que utilizar amplificación, más aún en un mundo actual, que es lo que vamos a ver en la próxima charla. Paulita, qué pena, no escuché la respuesta, se fue la señal. Sí, Paulita, te estaba comentando que en tu caso lo grave es el tema de la microtia bilateral. Lo del paladar está asociado, pero no va a causar mayor compromiso. Obviamente lo tienen que solucionar por el tema de evolución, por el tema de vocalización, para la rehabilitación del lenguaje y todo. Pero si no pones amplificación, tu nena va a tener serios problemas, aún más en el tema del lenguaje. Ok, creo que estamos ahí al momento. Hemos estado 50 minutos. Me recomendaron no hacerlo más de 30, disculpen si me pasé. Pero bueno, creo que les dejo las dudas, les dejo la experiencia. Voy a desconectarme un ratito este momento. No, creo que no, porque en cambio pierdo el hilo con la gente. Les dejo el video va a estar disponible para que la gente lo pueda revisar. Si tienen preguntas pueden enviarlas a info. Les voy a escribir microtialatinoamerica.com. Ese es el correo electrónico de la página de Microtia, que por cierto también la pueden revisar. Microtia Latino. Esa es una página que estamos armando exclusivamente para Microtia. Y lo principal, en los que tal vez no me conocen o es la primera vez que están conectados, que me ayuden llenando la ficha clínica de sus hijos. ¿Okay? Eso, aparte de conocer de mejor manera el caso, me permite tener una mejor estadística y un mejor acceso para ustedes en el tema de información. Les agradezco el tiempo, les agradezco a quienes han hecho las preguntas, a quienes han estado pendientes de este evento. Es la primera vez, como digo, no sabía que no podía compartir la cámara, pero vamos a armar la segunda parte, que es la de vibradores óseos como tal. Paulita, Lucho, Luz, les espero, porque ahí voy a explicar el tema del vibrador óseo como tal y qué es lo que tenemos que hacer con el tema de vibradores óseos. Espero que les haya quedado claro el tema del diagnóstico, qué es lo que se debe hacer. El diagnóstico tiene que ser completo, tiene que ser hecho por profesionales con experiencia, por favor, no con neurólogos. Rodrigo, sí, algo pasó en la señal, pero les vamos a pasar, va a grabarse y quedarán, o cualquier pregunta me la pueden hacer, yo voy a seguir conectado un rato más y lo seguiremos observando. ¿Sí se ve la señal ahí? ¿Está solo eso? Ok. Bueno, muchísimas gracias y nos veremos en la siguiente charla, que será para el día martes o miércoles. Les agradezco nuevamente y la última recomendación, quédense en casa, por favor, no salgan. El virus no es de juego. A mis amigos de México, sobre todo, que veo que parece que sus autoridades no están tomando con la debida responsabilidad, de verdad lo digo, quédense en casa, no salgan, el tema es serio. Igualmente mis amigos en Bolivia, y nos veremos pronto. Eso de instalar el óseo, la última pregunta de Rodrigo. No, Rodrigo, absolutamente. En el tema de los vibradores óseos de superficie que se usan hasta los 6 años de edad, sea cualquier sea el modelo, no le molesta absolutamente para nada. Ya una vez, si tú quieres ponerle un implantable, hay un proceso quirúrgico que conlleva obviamente una pequeña molestia, pero nada. Pero el vibrador que colocamos desde los 6 meses de edad hasta los 5 años, que son todos los vibradores de forma de superficie, no causan ningún problema y ninguna molestia. Cualquier cosa, Rodrigo, estamos a las órdenes, puedes seguir contestando, preguntando. Encantado de la vida estoy para conversarte. Muchísimas gracias, amigos. Buen día.